pelo. Sí. ¿A poco se me queda calza? Mira todos los nuevos. Pero le salen nuevos. Para hacérselos ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya es jueves, jueves de Élite. Qué gusto saludarles. Es Élite impreso por las mañanas, Galería Élite por las tardes. Bienvenidos sean a este espacio. Pues como todos los jueves, jueves de Élite, presentamos la edición 818 de Élite 2G, la cual trae como portada a Hugo Camarena y Ana Carolina Montiveller, quienes van a casarse próximamente el mes de junio. Pero antes de ello, decidieron juntarse las dos familias para la petición de mano de la novia. Queremos también mandar todo el cariño que se merece la familia Arredondo Torres por el sensible fallecimiento de la señora Leti Torres. Gran mujer, gran esposa, gran madre, gran abuela, gran hermana y mejor ser humano, además de ser una buena amiga muy querida aquí en el equipo de Élite. Tenemos además la primera comunión de Manuelito, la graduación de las cosmetólogas de Naspit Pro, bodas de plata en Salamanca y mucho más material. Gracias a nuestro compañero don Víctor por espectacular trabajo que hace en cada edición de Élite 2G. No olviden también visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y pues también estamos estrenando ya canal en YouTube. Además, pues ya saben de nuestra versión digital en Calameo. Tengo el placer de estar el día de hoy con Alejandra Martínez, América Alcántar y la doctora Helen Alarcón. ¿Cómo está, doctora? Hijo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a todo el mundo a nuestro espacio y la verdad es que es un gusto estar con mi equipo. Ame, buenas tardes. Buenas tardes, Memo, chicos de atrás que no se ven, pero que son gracias a ellos por quienes ustedes nos están viendo. Siempre es un gusto estar en nuestra casa, nuestra segunda casa. ¿Dónde andamos, América? Doxita en Hotel Galería, que ahora nos consintió con un chocolatito caliente. Ay, mi doc, ya se lo serví, ¿eh? No, pues sí, ya huele, captó la ¿no? cámara y el cosa, olfato. qué Así es. cosa. Oye, América, ¿sí sabes de todas las promociones que tiene Galería Plaza para el 14 de febrero? Para el mes del amor y la amistad. Es todo el mes, ¿verdad, doc? No nada más como ese fin de semana, sino todo el mesecito. Ay, qué A ti delicia. te consta lo que funciona cuando compras un regalo de un día Galería. ¿Qué tal te consienten, América? No, doc, es que de verdad, desde que entras a la habitación sanitizada con todas las etiquetas de control, el ofuro es una delicia, de verdad sale uno nuevo, Sí. nuevo, doc, Sí. muy mimado y muy cuidados. Porque de verdad, bueno, pues ahorita por pandemia dices, ay, sí salgo, pero qué miedo, nada de miedo, porque todos los espacios están perfectamente sanitizados. Sí, tienen la certificación de que puede usted venir con toda su familia en un momento determinado a disfrutar de todas las amenidades del hotel. Si quieres saber un poquito más sobre las promociones que tiene Galería en sus redes sociales, en Galería Élite Irapuato, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales están. El mejor hotel de Irapuato, sin duda alguna. Pues bueno, yo creo que sin más preámbulo, Ale, ¿nos hace el favor de presentarnos a la invitada que tenemos el día de hoy? Claro que sí, doctora. Es un honor para nosotros. En días pasados celebramos el Día Internacional de la Educación y al respecto nos hablará nuestro invitado de lujo hoy aquí en Galería Élite. Nació en Montevideo, Uruguay, radica en Irapuato desde 1991, licenciado en Sociología de la Educación, cuenta con posgrado en Enseñanza Universitaria, máster en Ciencias con especialidad en Sociología. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias con especialidad en Pedagogía, catedrático universitario, periodista y poeta. Ha obtenido premios de periodismo, ensayo, cuento y poesía en varios países de América y en Europa. Ha integrado 31 antologías literarias. Algunos de sus poemas son declamados y representados en escuelas y actos patrios oficiales en su natal Uruguay. Algunos también forman parte de las colecciones pictóricas como el homenaje a los poetas uruguayos. Es un honor para nosotros dar la bienvenida al maestro Washington Daniel Gorosito Pérez. Ay, maestro, Muchas gracias. Bienvenido, Muchas gracias, doctora. Un maestro. placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? A ver, platíquenos. Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí, de haber recibido esta invitación de parte de ustedes y con el mayor de los gustos. No, para nosotros es un placer, porque fíjese que le voy a confesar una cosa. Es el primer invitado que tenemos que nos llega
a hermanar otro país con México, sí. Es nuestro primer invitado extranjero, así que es un gusto tenerlo por aquí y aparte con toda la trayectoria que usted tiene como sociólogo, como periodista, pero como un sinnúmero de actividades, maestro, es un lujo tenerlo. Bienvenido nuevamente y empezamos con todo el mundo de preguntas que tenemos para usted. Adelante. ¿Cómo es que llega de nuestra hermana República de Uruguay a México? ¿Por qué? Bueno, con mi esposa, desde que éramos novios, teníamos la idea de migrar. Los uruguayos como que tenemos la migración ya en la genética. Sí, al año de casados nos fuimos a Chile, un viaje de placeres, unos alrededor de un mes y medio. Y bueno, también fue una alternativa que estuvimos viendo, cerca de Uruguay. Posteriormente nace nuestra hija, y ya un poquito van cambiando los planes. La idea sí era seguir, emigrar, pero ya con una hija vimos México, que mi esposa tenía familia aquí. Entonces ya era un acercamiento, era un apoyo en ese aspecto. Y bueno, esa fue la decisión. México fue, o sea, la idea de emigrar, como digo, era anterior, ¿no? Pero el caso en México, muchas cosas que se pusieron en balanza, familia, cultura, un país para poder crecer. Sí, amigos, que hace un momento antes de entrar al aire comentábamos con el maestro precisamente de que él lo había enganchado particularmente con México y dice que la cultura de México pues es algo que lo movió desde un inicio. Fascinante. Y platicábamos también de la diferencia en cuanto a educación, América, política que hay entre los países de Sudamérica con México, sí que es totalmente diferente, es abismal. Y le preguntaba, maestro, ¿cómo ve a México de 30 años antes que usted llegó al México de hoy, al Guanajuato de hace 30 años y al Irapuato de hace 30 años comparados con 2021? Bueno, me tocó vivir una etapa histórica maravillosa, ¿no? O sea, yo llego el mes pasado, acabamos de cumplir 30 años aquí, llegamos en enero de 1991, ya había pasado un poquito la efervescencia de las elecciones del 88, Carlos Salinas de Gortari estaba en el gobierno, el tema del posible, ya se estaba trabajando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entra el neoliberalismo, una serie de situaciones en política muy interesantes, ¿no? El famoso coloquio de invierno que hacía Octavio Paz y que Mario Vargas Llosa dice que México era la dictadura perfecta, ¿no? Y bueno, y eso generó a nivel no solo nacional, sino internacional un fenómeno muy, muy interesante. En el caso de Guanajuato, viví en primera instancia la llamada concertación, ¿no? Política, donde Plasencia, la delegación Medina aparece el Partido Plasencia. Acción Nacional a gobernar el estado de Guanajuato. Un estado históricamente, obviamente, no vamos a descubrir, muy importante, ¿no? Y una evolución económica, ¿no? No va habiendo una evolución económica y una evolución social. El cambio, bueno, en el caso del gobierno de Salinas, las situaciones que se vivieron, asesinato de Colosio, Ruiz Macieno, todo eso que genera la llegada de Ernesto Zedillo al poder, y después ya el cambio de partido, ¿no? O sea, Partido Acción Nacional, Vicente Fox, después va a seguir Felipe Calderón, y bueno, se va a mostrar otro enfoque, ¿no? Incluso algo que es muy importante para uno como comunicador, es que México siempre ha sido noticia. Sí. O sea, siempre. O sea, que es lo que muchas veces yo le platico a mis alumnos y amigos que no entienden, o bueno, no es que no entiendan, quizás ese no sea el término, no tienen bien claro que el destino de América Latina pasa por México. Sí. ¿Sí? Y qué responsabilidad, O sea, ¿no? el destino de todo el continente, sacando un poquito a Brasil, que es sus diferencias, ¿no? Pasa por México. Y la gran reserva cultural de América es México. O sea, estamos hablando de miles de años de historia, ¿no? Sí. Sí. Está loco. ¿Una nación con problemas? Sí, Sí, muchos. claro. Grandes naciones, grandes problemas. Es que a veces no se hablan de los problemas de la India, de los problemas de China, Sí. propio Estados Unidos, lo estamos viendo, ¿no? El Correcto. modelo que se va resquebrajando Es correcto. a pasos agigantados. Entonces,
Y México es un país, casualmente hoy en una clase estamos tocando el tema de los valores del mexicano, impresionante. Y ahí está la reserva, ¿no? Sí. Y la fortaleza para salir de las dificultades que vivimos. Entonces yo creo que es un país esperanzador. Sí. Maestro, desde su perspectiva, ¿considera usted que Fox en su momento y Andrés Manuel López Obrador han sido detonantes verdaderamente de la democracia o son meros aparatos mercadológicos o publicitarios o no sé cómo poderles llamar? Sí. Yo creo que son, o sea, creo que no son muy comparables, ¿no? O sea, Vicente Fox era un empresario que llega a la política. López Obrador es un animal político. Sí, como decía, como decía Bueno, sí, Aristóteles. Sí, como Aristóteles dijo, sí. El animal político, ¿no? O sea, me refiero a En que ese contexto. siempre En estuvo ese en la contexto. política, desde Sí. que formó parte del Partido Revolucionario Institucional en sus inicios, ¿no? Hasta la actualidad. Una vida, por eso, el animal político, ¿no? El caso de Vicente Fox, según tengo entendido, fue invitado por Manuel Cloutier en su momento para ingresar al partido, ¿no? Fue diputado, ¿no? Incluso fue uno de los que votó para legalizar la llegada de Carlos Salinas de Gortari, poder, de los que votó en la Cámara de Diputados, que no hubiera revisión de votos y ese tipo de cosas. Y bueno, y él cuando gana la elección dice que va a ser un gobierno de empresarios para empresarios, ¿no? Y la política es distinta. O sea, ese es el problema que se vive hoy en día. Sí. Por otro lado, creo que fue un producto perfecto para venderse, ¿no? O sea, Sí, y aparte fueron fenómenos en su momento cada uno de diferentes muy formas. equidistantes, ¿no? Sí, Sí, totalmente. O sea, sí. un Vicente Fox dicharachero ante un candidato del PRI de corbatita, siempre serio, el traje el típico, ¿no? El típico burócrata, ¿no? Sí, En este sí. caso, Político. seguro, él voy a sacar aquellas puntadas, le voy a sacar a patadas al PRI de los Pinos, que las víboras prietas, las tepocatas. Entonces eso rompió todo un esquema que tenía décadas. Sí. Y el ciudadano se empezó a sentir más identificado también por ese lado. Sí. ¿No? Y ya la camisita celeste, el cinto Fox, ¿no? Las botas vaqueras. Exacto, ¿no? Toda una construcción. Ahí sí entra la De un mercadotecnia, ¿no? personaje, Obviamente. claro. Ahí entra la mercadotecnia, ¿no? Entonces digo. Pero, Y en el caso y el caso de López Obrador, para empezar, digo, mi punto de vista es que López Obrador gana unas elecciones porque la mayoría, un porcentaje importante de la población siempre dice, no, fueron 30 millones, no votaron todos. Bueno, eso depende del ciudadano, ¿no? Si voy a votar o no. Claro. O sea, hay países, yo por ejemplo vengo de un país, mi país de origen, Uruguay, es obligatorio el voto. O sea, Ok. tienes que ir a votar. Sí, incluso te penalizan, ¿no? Eres jubilado, eres estudiante, recibes beca, no vas y no votas y hay una penalización. Obviamente, si estás enfermo o eres una persona con problemas de salud, ¿no? O sea, todo eso. Sí. Los que estamos en el extranjero, tenemos que pedir en la embajada, en nuestro consulado, una fe que dice que el día de las elecciones no estamos en el país. Porque el voto no, en nuestro Uruguay no está autorizado. Por ejemplo, en México sí está autorizado el voto en el extranjero, Sí. mientras que en el caso de Uruguay no. Entonces yo creo que López Obrador gana unas elecciones porque hay un fastidio con el sistema. Sí. Fastidio Punto. por los partidos O sea, políticos, pudiéramos decir. Y es otro fenómeno porque, que yo sepa humildemente, es el único que crea un partido político y por primera vez gana una elección nacional. Nació. O sea, porque generalmente los partidos tienden, bueno, lo creo hoy, bueno, voy a ganar un municipio, o 2, 3, 4 municipios, después gano un estado, Sí, o 2 o sí, 3, sí. y después ya Paso me a tiro paso. la grande, como se dice, ¿no? Sí. Pero el caso de López Obrador rompió muchos esquemas también, porque del día a la noche a la presidencia. Sí. Sí. Bueno, pero es que fue candidato 18 años. Ah, no, bueno, pero eso Sí. es el sistema, ¿no? Sí. O sea, que te lo permite y no lo veo mal, ¿no? Esa es la O democracia. sea, sí. Es que justamente llegan los momentos históricos, ¿no? Sí. Llegan los momentos históricos. Claro. Eso es una realidad, ¿no? Oye, amigo, Pero creo que son estilos muy distintos, ¿no? Totalmente. Muy distintos. Pero más bien yo entendí la pregunta de la doc un poco más de si sí son estas dos personas, digo, Tan distintas. derecha, izquierda y tan distintas, pero si sí son paladines de la democracia.
O sea, sí les por ahí podríamos vamos. llamar como si es un producto democrático o es un producto lleno de principios de Goebbels y de principios mercadológicos, ¿no? Porque ambos Sí, tienen... o sea, el tema de derechas e izquierdas, en lo personal, creo que ya no existe. ya se diluyó. de O sea, más. todos los que hablan que el comunismo, por favor, olvídate. ¿No? Digo, lamentablemente en América Latina estamos, desde mi punto de vista, a años luz siempre, ¿no? O sea, y no entendemos que la democracia es una construcción. Ujú, ujú. O sea, no es ir a votar, no es solo participar si participo, no, es la familia. Todo se construye en la familia. Y las familias latinoamericanas generalmente, si hay algo que no son, es democráticas. Sí. Sí. Entonces ya desde ahí empieza el problema. Nuestras instituciones históricamente, salvo alguna excepción, un poquito el país de origen mío, un poquito Costa Rica, un poquito Chile, un poquito, tampoco mucho más, Ujú, ujú. no se está acostumbrada a estructuras justamente democráticas. Entonces, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Sí. Y después la grieta, lo que los sociólogos le llamamos hoy la grieta. O sea, América Latina, los países de Latinoamérica están agrietados. Hay gente que dice que López Obrador, y ojo, no lo defiendo, a él ni a nadie. A nadie. No. Y yo me defiendo. No hay No, no, manera. a lo que voy es, No soy abogado, empezate por ahí. no, a lo que Para voy es, empezar a platicar. mucha gente dice, no, es que él está dividiendo al país entre, por ejemplo, fifís, ¿no? Y Chairo. No, el país está dividido, lean por favor, Tal. Historia de Historia. México. Desde la Nueva España el país está dividido. Es correcto. Von Humboldt, que dijo que en ese momento era la Nueva España, que nunca había visto algo tan extraordinario viajando por... Fue el que hizo el primer mapa de lo que hoy es México. Ujú, ujú. El alemán von Humboldt. Y que recomiendo leer el libro de él, lo edita Editorial Porrúa, es un libraco así, pero no tiene desperdicio. Es de haber maravillas de todas las riquezas, ¿no? Fauna, flora, riquezas minerales. Pero ¿qué te dice en determinado momento? Que nunca había visto tantas diferencias sociales. Y era el virreinato. Las casas. Y las diferencias sociales existen hoy. El que no lo quiera ver, que no las vea. O sea, que no las vea. No hay O sea, que problema. no vino Andrés Manuel a crear esas No, yo creo que lo que hace él es utilizar eso en beneficio. Claro, tenía un caldo Claro. de cultivo, Él sabe que eso está ¿no? Ujú, sí, sí. ¿Sabe qué es eso? Y que es real. Aprovecho. Y saca provecho. Ah, ¿no? entonces, Exactamente. ok, vamos a explotarlo en beneficio de. Lo decían los romanos, no. Divide y Y reinarás. vencerás. Claro, O sea, hay que leer. claro. Está todo inventado. Sí, sí, por supuesto. Los chicos se enojan a veces cuando uno se los dice que tenemos canitas, años. Está todo inventado. Joseph Goebbels, el genio, entre comillas, de la Sí, sí, propaganda sí, nazi, sí. está más vigente que nunca. Claro. Y no solo en México. Y Entonces, bueno, bueno, lean los 11 puntos de Goebbels, 1933. Ahí está. Ah, Es no, pero correcto. estamos con las redes sociales todo el día, el meme. Oye. Pero después soy bueno para criticar al presidente. Pero ¿yo qué estoy aportándole a mi sociedad? ¿Qué estoy construyendo? claro. ¿Qué estoy construyendo? Sí, Y después- lamentablemente a veces ni siquiera en la familia, ya no en las... Y después, Fuera otro de- problema que ahí sí yo lo veo en México es hereditario de la historia, el gran Tlatoani, ¿no? O sea, la gente habla solo del presidente. Sí, sí, hay un O sea, presidencialismo tremendo. ni del secretario, o en este caso secretaria, ¿no? De Economía o de Agricultura. Nosotros que somos el Estado agrícola, no hablamos del secretario de Agricultura. No. O sea, agrícola industrial, ¿no? Pero con vocación netamente. Ahora que cambia secretario de Educación Pública y que va a haber una maestra al frente y se habla, pero Nadie. Ajá, claro, sí, sí, todo se centraliza en el presidente. es correcto. Y no porque ahora sea López Obrador, siempre ha pasado así, ¿no? O sea, por ahí el libro de Krause, la presidencia imperial. Claro. Sí, sí, sí. La presidencia imperial. Y el gran Tlatoani, ¿no? Ese gran emperador azteca, ¿no? Que todo. Y sigue Y sigue. la historia vigente. Sí. Claro. Por eso a uno le enseñan en sociología que lo más difícil de cambiar es la cultura. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Y realmente es cierto. Hace muchos años, creo que en 1994, 95 por ahí, en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados sacaba una revista llamada Quórum. Mandé un artículo una vez justamente sobre cultura política, pero lo mandé a ver si tenía suerte si lo publicaba. Me acuerdo el título, le puse cultura política, un término, perdón, útilmente ambiguo. ¿Qué es la cultura? Y tuve suerte de lo publicar.
Y sigue siendo igual, ¿no? O sea, es ambiguo, hablamos de cultura política. Bueno, ¿qué es cultura política? ¿No? O sea, no puedo separar la cultura política de otro tipo de cultura, ¿no? La cultura general, ¿no? Porque es parte de la cultura general de una sociedad. Claro, claro. Sí, sí es cierto. Híjole, ¿Qué tal? problema. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? qué bueno que vino, de verdad, maestro. Ya desde cuándo queríamos invitarlo y no se había prestado las fechas, pero Ale, ¿alguna pregunta para el maestro? Sí, bueno, yo cuando me quedo callada es porque estoy pasmada, estoy aprendiendo todo, estoy captando Ay, todo. qué amable, Y gracias. el tema de la educación a mí me apasiona mucho en lo personal. Yo tengo Sí. una maestría en educación, maestro, y me gustaría preguntarle, bueno, otras cosas, pero dentro del tema ahorita de la sociología, desde el punto de vista de la sociología, la perspectiva de la educación, la evolución de la educación. Ahorita hablábamos de la evolución, ¿no? De la cultura política, pero de la educación en estos 30 años. Platícame eso, por Con favor. permiso. Qué pregunta, mía, muy inteligente como tú, Ay, muchas gracias. pero muy difícil de responder. Y ¿Cómo no? honestamente, vamos por partes, como dice Jack el Destripador o el stripper. El stripper. La educación, hablamos de crisis en todo. La educación hoy en el mundo está en crisis. Antes de COVID ya estaba. Con COVID, Sí, sí, claro. es una realidad. Ajá. Hablar de educación, por ejemplo, en tecnología, los que ya tenemos más años y que estamos en la frontera, ¿no? O sea, no conocíamos esto, nos tuvimos que adaptar. En lo personal, me cuesta horrible. No, sí, lo digo sin ningún tipo de remiramientos, ¿no? O sea, cuesta horrible. No dejo de reconocer la gran ventaja que es. Pero voy a poner un ejemplo. El caso de mi país de origen. Uruguay es el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo Sí. que a todos los niños les repartió por igual y a las niñas una computadora. Ok. Sí, antes de esto, Ajá. mucho antes de eso. Sí. Mucho antes de eso. Y sin embargo, no hubo los resultados que se esperaban. La propia UNESCO ha dicho que la tecnología en el aula no quitó los problemas que ya se tenían en la educación. O sea, también nos han vendido eso, ¿no? Que, ok, tú manejas bien la tecnología y ya está. Y ya tienes el mundo resuelto. Obviamente detrás de todo eso es como en la industria, ¿no? O sea, 50, 60%, 40% según la planta de la fabricación de un vehículo, no lo toca la mano humana. Es robótica, robot puro, robot puro. O sea, hoy no hay que hablar, creo, tanto de tecnología, hoy hay que hablar de IA. ¿Qué es IA? Inteligencia artificial. En periódicos estadounidenses y algunos europeos, por ejemplo, el tema del clima te lo hace un software. Ya no era como en los viejos tiempos o como vemos aquí las chicas guapitas, ¿no? Entre cámaras, ¿no? Diciendo el tiempo. No. Hay un software. Para muchas cosas ya el periodista a la antigüita, ¿no? Ya. O sea, y mucha gente por falta de información o de conocimiento va quedando atrás. Datos de educación. Hablar de educación en México, como de cualquier tema, es muy complejo y polémico. Oh, sí. Sí. 126 millones de habitantes según el último censo. El anterior, que fue en el 2010, el promedio educativo del país era 8.7 años. Hoy estamos en 9.7 años, o sea, 10 años subimos un año, promedio educativo. ¿Equivalente a qué? Secundaria terminada. Yo te pregunto, yo, Daniel Gorosito, adulto, tengo secundaria terminada, ¿qué puedo hacer hoy? No, pues, Nada. Ese es nuestro promedio de educación. Los estados que tienen el más bajo, el sur. sí. Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Guerrero. Los que tienen más altos, Ciudad de México, bueno, no es estado, Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí. Nuevo León, Querétaro, Querétaro. Sí, Es Querétaro. interesante. Sí. y Guanajuato está entre los estados que en los últimos 4 años ha aumentado más. Sí. Pero ojo, estamos hablando de
promedio, tiempo de estudio. Ahora el tema es, ¿qué pasa con lo que tanto hablamos de calidad educativa? Es correcto, es correcto. Es otro problema. Porque, ¿puedo hacer un paréntesis? Porque, bueno, mi familia que está muy involucrada con el tema de la educación, son unos corajes, y mira que están entregados a la educación, pero son unos corajes que les llega a la línea de pásalo. Pero si tiene, no participa, no entra, no entrega, pásalo. Entonces, ¿cuántos de esos que pasaron del 8 y tantos al 9 y tantos, cuántos de esos están pasados por línea, por petición gubernamental, para yo pararme un poquito el cuello y decir, no, mira, Guanajuato ya está acá? Por favor, a todos los que se dediquen a la educación, debe de ser por calidad, no por cantidad. Entonces, es horrible que lo cualitativo ya no les importa, es lo cuantitativo. Y a cualquier nivel, Ame. No A estamos hablando nada cualquier más nivel. de De prepa, pásalo, y de- pero sacó 4.5, ¿cómo voy a pasar al escuincle? Pásalo. No, bueno, hasta como maestro te sientes ofendido. Mi chamba, o sea, y aparte, ¿qué le voy a dar a la sociedad? sociedad. Una porquería. No, por favor. Entonces, también los gobiernos, no solo de mi México, los que lo estén empleando así para subir porcentajes, están bajando calidad educativa. Y el maestro de veras termina desmotivado. No, el o maestro sea, sigue ¿qué siendo, hago? termina siendo la burla del Del chamaco. escuincle, de los de la papás, de la institución y institución, de de todo. todos. Entonces, ahora justo la invitación era justamente por el Día Mundial de la Educación. ¿Realmente estamos educando o estamos nada más consintiéndolos? Porque aparte el escuincle, perdón, pero ya no tolera que se le diga, no, ya Nada. no tienen nada de tolerancia, ya son niños cero tolerantes. ¿Pero por qué el 6? ¿Cómo que por qué? Por esto eso y esto sacaste. y esto y esto. Pásenme. O me reprobó. Porque uno es el mal, uno es el que los reprueba, ¿no? Entonces, estamos Sí, es creando cierto. gente que no tiene la conciencia de la responsabilidad. Yo me responsabilizo de este 5 es mío. Sí, No es de fue lo que yo gané. fue punto. lo que me gané, Sí, me gané ese sí. 5. Y a eso lo estamos enviando a las calles. Esos escuinclitos mimados que no toleran que se les diga que no, los estamos enviando a las calles. Ojo, porque estamos haciendo algo que no está bien. ¿Cómo manejar esa frustración como maestro? Y bueno, dicen que uno tiene que tener tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, yo creo que en Pero todas a las esos áreas, extremos. en las áreas uno lo ve, pero creo que lo que más lo vemos, a mí lo que más me preocupa es la falta de interés. Ujú. Yo trabajo con materias netamente humanísticas. La falta de querer enriquecerse. Que en definitiva es eso. Es querer enriquecer. Que es gratis, como digo siempre, ¿no? Está un clic ahorita Así es. ya. Es gratis. Ajá. Entonces, coincido con lo que dice la maestra América con respecto, pero bueno, es que no hemos entendido que la educación es un triángulo, ¿no? Escuela, familia, sociedad. Y muchas veces creemos que es mandar a mi hija a la escuela o a mi hijo a la escuela, ¿no? Oigan, si los universitarios dicen, voy a la escuela, no, papá, esto es la universidad. O sea, semántica. Claro. Coloca las Claro, palabras. claro. Es como, ay, salí con una niña el sábado, ay, y la niña, y que tiene 23 años, se acaba de graduar de nutrióloga. Entonces, discúlpame, no es una niña, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hablamos de niños? No queremos crecer, cuidado. Si ya digo una adolescente o una adulta, eso me implica responsabilidad. ¿Otra responsabilidad? Claro. Entonces yo creo que, y ojo, no es un problema México solamente, porque de repente, si bien nosotros estamos acá, leemos y vemos que son situaciones que se están presentando también. Sí, son globales. En otras, sí, son Sí. fenómenos globales. Sí, sí. La falta, pero es que nosotros estamos, ahora que decía de pasar un alumno, ¿no? O al grupo, es que hoy lo que reina es la estadística. O sea, son los números. Ya la O calidad. sea, son los números, nos guste o no nos guste. Sí. Pero ojo, nadie mira los números negativos, ahí les va alguno.
hablamos de que creció un año de educación. Bueno, el año escolar pasado, pleno COVID, julio, solamente en secundaria, a nivel país, no siguieron estudiando más de 800,000 niños. Ay, no. No. En el estado de Guanajuato, en lo que va del año ya cerraron 49 escuelas privadas. En Guanajuato, desde preescolar, universidades no, lo que cerraron fue una carrera en determinado campo. El sistema público te dice que absorbe. No, vengan. No es cierto. No. No puede, no tiene. O sea, hoy sí tengo que tener 100 alumnos en un grupo, como estamos en casa, ¿verdad? No hay problema, pero yo te quiero ver mañana, cuando tengas que venir a presencial nuevamente, que tengas que mantener sana distancia, que Con tengas... 100 alumnos. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Estamos entre los países que tiene el nivel de lectura más bajo del planeta. Ay, sí. Estudios de la Secretaría de Educación. Y esto métanse a internet y ahí está, ¿eh? No lo inventa Gorosito. Te dice que el 68% de los estudiantes en la universidad no entienden lo que leen. Te lo dice la SEP. 68% de estudiantes universitarios no entienden lo que leen. Métanse a Google y busquen. Simplemente pongan millones de profesionistas en México sin empleo o en la pobreza. Y te va a salir una cifra de más de 9 millones. Ahorita. Sí. Antes de COVID. Bueno, ¿quién conoce esa realidad? ¿A quién le interesa más bien conocerla? ¿Ah? Pero si yo se las comento, que las tengo que comentar en clase, Sí. porque tengo que dar sociología de la educación, ay, qué depre, no, profe. O sea, yo estoy estudiando una carrera, ¿cómo me va a decir que hay millones de desempleados? Ah, ok. No, sí, te van a estar esperando ahí de Llégale. 20 empresas con un cheque en blanco para contratar. ¿Cuánto quieres ganar? Ese es el mayor problema que tenemos. Con la alfombra roja. O sea, Hombre. hablando de tecnología, y yo estoy en contra de ella, aclaro, el tema de la virtualidad. Viven en un mundo virtual. Es un mundo virtual, punto. Pero es que es tan importante el contacto personal entre el maestro y los alumnos, entre alumnos y alumnos. Sí. Y lamentablemente, pues este año está perdido, por así llamarle, ¿sí? Ese contacto, esa información que se puede tener no de manera virtual, no de manera a distancia. Se pierde esa... ¿qué puede Esas ser? interacciones. Esa conexión. Sí. Lo que pasa es que si estamos de manera virtual tampoco, y creo que la maestra América me apoya en ese aspecto, o sea, tiene mucho que ver con la madurez. O sea, somos maestros universitarios y uno ve los bonitos que ponen los alumnos, ¿no? O sea, las caritas ahí que no los ponen ni los niños de primaria, ¿no? O sea, y que uno no sabe si están ahí o no están, o sea, el tema, insisto, de lo que es la universidad. Yo me enfoco ahí porque es donde estoy. Sí. ¿No? O sea, el tema de lo que es ser un universitario, que no tiene nada que ver con que te diviertas, te vayas a fiestas, no, esto parte. Sí, aparte. Pero el ser universitario, y en un país como México, cuidado, ahí México sí ha fallado. Hay Sí. países de América Latina, Bolivia, Ecuador, países que económicamente están y tienen mucho más en porcentaje de población de jóvenes en las universidades que México. Con eso. Sí. Ahí sí se ha fallado. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha mentalización. Y eso es parte del trabajo nuestro también, ¿no? Que a veces, como decía usted, doctora, ¿no? Uno se frustra. Sí, ¿cómo no? Sí. Yo jamás podría ser maestro. Yo creo que los agarro. No, yo creo que... ¿A qué? No le digo a qué, pero imagínense. Cintarazos. Listo. Cuestiones, yo creo... A mí no me gusta mucho manejar esos temas de que un apostolado, no, yo no estoy para... Digo, para eso estudié comunicación y sociología para que no me entren ni las balas en eso que todo el mundo está repitiendo, ¿no? Digo, yo creo que es una... la educación es algo maravilloso de lo que uno como ser humano se dedica, porque es servicio, y en lo que mejor puede servir uno. Trascender. Si algo he logrado y muy poquito en mi vida, o cada uno de nosotros que estamos acá, por algo estamos, se lo debemos seguramente a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestros tíos, todos los que nos apoyaron, Sí. pero también a maestros y maestras. Yo tengo Claro. la dicha con 59 años Claro. de tener en mi Facebook a maestros míos universitarios. ¡Ay, qué Sí, sí, belleza! tengo.
y que me siguen dando ejemplo. Uno acaba de ser, actualmente es diputado en una, y que fue que me despertó el amor por estudiar sociología, porque él me dio clases en la carrera de periodismo, me dio clases de derecho y sociología. 30 años después tuve la posibilidad de estudiar esa carrera. Sí, ¿no? Pero a lo que voy es maravilloso, ¿no? El poder compartir los conocimientos, por supuesto que pero es que el maravilloso. maestro te diga de Pero cuando repente, porque encuentras al receptor, tuviste la dicha de ganar un premio y también, por ejemplo, me vieron algunos en Facebook que la Sí, maestra sí. médica, maestro, el like, felicidades Daniel, felicidades Grosito, o sea, y yo creo que en parte, con poquito que hago, estoy diciéndoles a ellos, tu vida valió la pena, Sí, sí. tu vida valió la pena. Yo creo que ahí está la situación. Tu vida valió la pena. Hacer que Hiciste esto algo merezca que- la pena. No porque, fui el maestro de un genio, no, de una persona de bien, de trabajo. Eso es lo que yo soy. que ama lo que hace, además. Sí. Claro. Pero eso de apostolado, no, vengan esas historias. Es más, hablamos de educación, ahí habría que entrarle a otro tema, pero si quieren hacemos otro programa especial. No. ¿Por qué se es docente? Es otra pregunta. ¿Por qué se es docente? Déjenla ahí. La Porque me dejamos quedé sí. sin chamba o porque tengo unas horitas de 7 a 9 Sí. para la gasolina y después me voy a la empresa. Sí. O Sí, sí. ¿Por qué se es docente? Ahora todos hablan del sistema educativo Finlandia en México. Sí. Cosa que es un horror. No podemos comparar sistemas porque son Exacto. sociedades totalmente distintas. Exacto. Ni mejores ni peores, distintas. Distintas. Pero por lo menos que claro. chequen que para ser maestro en Finlandia tenés que tener doctorado. O sea, no he salido de la universidad y mañana estoy dando clase. A veces hasta sin titularme. ¿No? Así. Sí, es que ese es otro tema. Porque Tenés que ser- hablamos de que los alumnos cómo se comportan y cómo reaccionan y que hay que pasarlos y todo, pero también está la parte de la real vocación del profesor. Si realmente es quien el país quiere que dejar en las manos a las futuras generaciones, cómo están preparados y realmente la vocación de un maestro para trascender en los alumnos, porque a lo mejor alguna lección, algún consejo o algo que el maestro me inspiró, yo lo puedo transmitir hasta a mis hijos y mis hijos Claro, a sus hijos, entonces de una lección de un profesor, pero que tenga la vocación. Sí. También el sistema de los profesores en México es otro tema inmenso. Sí, no, por eso es muy complejo la educación. Sí. Sí, es que como Ahora para sí que le hice una como preguntota. para 3 espacios de este tipo. Mínimo, ya tocaremos por qué se hacen maestros. Sería el siguiente. Pero me queda algo que me hace ruido. De acuerdo a su experiencia, ¿qué cualidades son las que nunca debería de faltarle a un maestro? Ay, qué Aparte bonita de la pregunta. preparación. Independientemente de lo que vaya a dar uno, yo creo que tiene que ser un humanista. Sí. Y no entra ahí lo que hablábamos de que la vocación, etcétera, etcétera. Es que vuelvo a lo mismo, ¿por qué uno llega a determinada situación? Mire, el tema de la vocación en la educación también es muy complejo, no solo para el maestro. Yo cursé un doctorado en pedagogía, en ciencia con especialidad en pedagogía. Una vez estamos analizando un artículo interesantísimo que decía que las nuevas generaciones iban a cursar, obviamente se refería más que nada a Europa y Estados Unidos, iban a cursar 2 y hasta 3 carreras a lo largo de su vida. Algunas porque iban a desaparecer o se iban a ir mutando. Otras porque se daban cuenta que necesitaban otra carrera para seguir con la que ya tenían como Ujú. complemento. Reforzar. Ujú, sí. Y otros porque se daban cuenta que a los 17 o 16 o 18 años, cuando tuvieron que elegir qué iban a hacer el resto de su vida, no la tenían bien clara. Entonces ahí entra quizás el tema de la vocación también. Sí. Sí. ¿No? O sea, ¿cuánta gente hay que se mete a una carrera universitaria porque le parece que le va a gustar hacer eso? O esta está fácil, ¿no? O, No llevas matemática. No, hoy me lo bueno, decían alumnos de bueno. comunicación por del ejemplo. instituto y le decían, no, amigo. O sea,
no lo decían ellos en la materia de metodología de la investigación, yo les comentaba lo importante que es manejar estadísticas. Sí, cómo no. Entonces decían Sí. ellos, digo, La opinión pública, ¿cómo la mides si no es pero a través dependemos de la estadística, o sea, tu programa de radio va a seguir si tienes buen rating, Claro. ¿qué es? Estadística. Claro. Tu programa de tele igual, Claro. si los Claro. números no dan, Adiós. Bye. Punto. Sí. o sea, entonces como que hay muchas cosas, ¿no? Digo, por eso digo que la educación es tan compleja, ¿no? Digo, y creo que la propia población, en su mayoría, no tiene idea del efecto que tiene la educación en todo lo demás. Sí. O sea, porque hablamos de economía, pero no hablamos de educación. Claro. Cuando tiene que ser al revés, hablemos de educación para poder hablar de economía. Por supuesto. O sea, ¿qué producimos? ¿Qué estamos produciendo? Por supuesto. Hablábamos de un crecimiento, sí, en Guanajuato, pero cuidado, somos maquila, ¿eh? Antes maquilábamos Levi's, ahora maquilamos Nissan, o General Motors, no. Sí, pero seguimos maquilando. Mano de obra. Y estamos desperdiciando un bono extraordinario. Bueno, el bono, el llamado bono juvenil, ya se desperdició. O sea, este último censo nos dice que la población en México ha envejecido. Ujú. Hay procesos de envejecimiento. El anterior nos daba un bono de jóvenes. Sí. Guanajuato, tenemos una maravilla de estudiantes de ingeniería. Sí, sí tenemos. O sea, todas las carreras son importantes, pero bueno, vocación de ingeniería, pero bueno, tiene que generar. O sea, la diferencia es ahí. Ok. La diferencia es ahí. Yo creo que es el enfoque, ¿no? Yo creo que nos falta un poquito de enfoque. Sí. Ya nos están Nos haciendo estamos señas. enfocando, ¿verdad? Nos estamos Sí, saliendo del foco. Yo creo que Sí. sí, que no está. Sí. Y ahora, cuidado, Sí. ahora va a ser más complejo, con todo lo que se viene, que no sabemos qué. Y aparte nos va a segmentar más, porque no es lo mismo un niño que tiene el recurso para la compu y estar conectado a un niño que conéctate a la tele a tal hora y entonces la educación. No, incluso en la ¿qué educación ahora ya este sistema híbrido queda, ¿no? O sea, Sí. va? Sí, ya va. este no es el sistema híbrido, perdón, el sistema híbrido es vas a ir a unas clases presenciales y, ¿Y otro la otras vas a acá? ¿Eh? Ya eso queda, Sí, sí, sí. no se olvida. Sí. Sí. Así es. Sí. Va a quedar. ¿Cómo andamos de Oye. comentarios, América? Ya, acá Porque ya nos están haciendo producción señas, ya sí. nos está Se nos haciendo fue así. Vamos, rapidísimo. no, qué bárbaro. Vamos a leer comentarios. A ver. Ay, dice, Roñal Calavea, dice, siempre un privilegio escuchar a este profesor. Ah, qué bonito. Saludos al gran maestro Gorosito. Hortensia Jasso, felicidades para todo el equipo por sus excelentes entrevistados. Ay, muchas gracias. Gracias. Ruth Orozco, Bucanal. Ay, mi amiga saludos. de Celaya. Ruth nos manda saludos, mi doc. Coquito Arredondo, felicidades por el programa y por el maestro Daniel Gorosito. Gracias. Coquito, Coco, muchas te queremos. gracias. Amparo, su amiguita Torres. también, Rosy Torres, mi doc. Felicidades, gracias, maestros. Por favor, hable de sus premios y Sí, todo. ahorita va a tener que. Y también lo felicita por el amor que le tienen los jóvenes a su alrededor y la empatía con ellos. Pues vamos a hablar de sus premios. Me parece perfecto. Ale nos platicó de un sinnúmero de premios. Platíquenos, ¿qué ha significado cada uno de ellos para usted? Porque son un chorro, pero, Bueno. pero pues, maestro, ni modo, es el precio de la fama. No, ¿qué es la fama? O sea, dicen que la fama es puro cuento, ¿no? O sea, esos son la generación youtubers, ¿no? Y toda esa onda, influencers, ¿no? Quieren fama, no. ¿Por qué los premios? Yo me cuestiono primero, ¿no? Un poquito de ego, sí lo hay. No, Se es vale. gracioso. no. Dice, ¿y por qué ¿Y no? por qué no? Sí, claro. El convencerte de que lo que estás haciendo está bastante bien. No bien, bastante bien. Bastante. Sí, señor. Como escritor. He tenido la dicha que han llegado momentos muy especiales algunos. Ejemplo, yo comentaba que en 1991, en enero, vine a radicar aquí. En 1992 tuve la dicha de ganar el premio latinoamericano que otorga la Unión Católica Internacional de la Prensa. Es un premio de periodismo que se da cada 3 años, Ajá. uno por continente.
Y ese año, como se cumplían los 500 años del descubrimiento, ¿no? En 1992, fue en Brasil, lo cual me permitió a mí, en septiembre, en agosto, me acuerdo, desde que fue el Congreso, ¿no? Poder ir hasta Uruguay, que está al ladito, ¿no? A ver a mi familia y todo. Y bueno, y un apoyo económico muy interesante. Ese mismo año gané un premio en Alemania. También me fui para allá, Premio Amistad Norte-Sur, que daba el gobierno alemán. De periodismo también. Sí, sí. Se llama, era entre el gobierno, la oficina de prensa del gobierno federal alemán, y Unión Católica de la Prensa también. Entonces, ha llegado, el momento es muy interesante, ¿no? O sea, pero voy a explicar un poquito el porqué de los premios. Tú a veces me dicen, usted gana muchos premios. No, no. Soy muy solitario. No individualista, solitario. Alguna vez leí que las águilas vuelan solas. No digo que soy águila porque sería demasiado, sí me gusta volar solo. En el ámbito, por ejemplo, literario, hay los llamados grupitos, ¿no? Sí, sí. Hoy ganas tú, mañana ganas yo, mañana yo. Nunca formó parte de ningún grupo. Ahora me invitaron, y es un enorme honor, el año pasado, a integrarme a la Asociación Mexicana de Poesía, que es la más antigua del continente. Nació en la Nueva España. Bueno, ¿a qué voy con esto? La mayor parte de mis premios, he ganado premios en México también, muy interesantes para mí, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, premio en Chiapas, premio aquí en Dolores Hidalgo a la trayectoria. Pero generalmente mis premios son fuera, donde no saben ni quién soy. Eso es lo que a mí me interesa. En diciembre recibí 2 premios. Uno, el Miami, un poema que se llama Palanquini Tarataca, que quiere decir en la lengua purépecha mariposa monarca, donde narro ahí toda la odisea de la mariposa monarca desde Canadá para llegar a México. O sea, traté ese tema porque justamente la temática de ese concurso era temática ecológica. A los 10 días me llega de Chile un segundo lugar con un premio que se llama, un poema que se llama, esa era en categoría de identidad. Poema Libera a Domitsu, así se llama mi poema. Es un poema mestizo, español, con ñañú o tomí, que se habla acá en el norte del estado de Guanajuato. Domitsu es paloma. La palabra notomí, domitsu, significa paloma. Poema libera la paloma. Hago toda una historia con términos de las dos lenguas, donde justamente no, un lobo se quería comer a la paloma, poema la libera. Entonces, he ganado en Francia, y disculpen la falsa humildad, ¿no? En España, en mi país de origen, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Entonces, a mí lo que me muestra eso, no necesito que nadie me convenza de nada, aclaro. Y suena ahí como, ¡ay, qué ego que tiene este señor! No, no, no. Yo escribo porque, por pasión. Uno de los grandes agradecimientos que le debo a México. Yo empecé a escribir poesía en México. Sí. O sea, debo ser honesto. Yo no escribía poesía anteriormente, escribía artículos periodísticos, algún cuento, o sea, algo de narrativa, pero jamás una poesía. Acá ya llevo más de 300 y tantas, creo. Entonces, a mí eso me permite decir, bueno, oye, si no saben ni quién sos, quiere decir que mi escrito. Algo está, ¿no? Claro, Algo estás dejando, sí. algo estás moviendo, porque la poesía mueve. Claro, O sea, no es un artículo periodístico que también mueve, pero digo, la poesía mueve. claro. Y con todo respeto, estamos hablando del nivel más alto, ¿no? Ya lo decía Platón, hace un rato hablamos de presidentes, decía Platón, los buenos presidentes serían los poetas. Cuenta García Márquez, en uno de sus artículos, la maravilla de estar en la Casa Blanca, con Bill Clinton, y que Bill Clinton le empieza a recitar poemas de autores latinoamericanos, le empieza, no podía creer. Bueno, son un poco las diferencias. También tenemos que ver eso. ¿Qué pasa con nuestra clase política en cuestión cultural? No, bueno, desde que Fox dijo José Luis Borges,
yo ya Bueno, te quiero es que decir todos a que- veces, digo, ay, No, pido perdón, pero digo, no lo defienda. es que ¿para qué se puso a complicarla, no? O sea, digo, Y el otro, Y el su otro. libro que leyó, bueno, y luego el actual, ay, no. Estamos Sí, cansados. no, ¿De qué te dan ganas? Sí, no, ¿de qué te pero dan ganas? para mí los premios es un aliciente, realmente lo siento como me permite publicar, yo no tengo un libro publicado, mío, jamás. Era lo que le- No, a mí me dicen a veces, ¿quieres leer un poema? Hacerme el favor de leer una poesía? Porque me dicen a veces, ¿dónde puedo encontrar? Métete a internet, ahí a Google, busca Ahí está. Washington, y ahí, Sí, ahí. sí. Tengo más de 31 libros, pero son con participación, porque los premios te llevan a eso también, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿a qué? Sí. Por ejemplo, este de Dolores Hidalgo, había 3 categorías, yo gané la de, decía, por experiencia, no sé qué. Bueno, entonces nos publicaron un libro, los 3 actores. Uno es un joven, bueno, ahora ya tiene unos años, vamos a los cuales, pero Alex Garrigós, que se llama, que es un escritor aquí de Guanajuato, un joven escritor de Guanajuato. Bueno, él no es originario de Guanajuato, pero radica aquí hace muchos años. Acaba de terminar su maestría en literatura, con una tesis muy interesante justamente sobre la temática de los vampiros, ¿no? Y la literatura, y eso está muy bueno. Entonces me ha permitido eso. Por ejemplo, como periodista, yo publico mucho en España. Yo publico más en España que en México. En algunas revistas de poesía también acá en México. Pero, por ejemplo, en España publico muchísimo. Todos los meses. Revistas españolas, ¿no? ¿Dónde está? Y les interesa el tipo de trabajo. Es lo que yo digo, uno más o menos tiene que ir buscando, ¿no? Pero también, tú que eres docente lo sabes, no se valora eso. Porque cuidado, una cosa es que yo tenga una maestría o 2, un doctorado, sí, eso es la parte académica, pero te estoy demostrando que en determinadas áreas, mira, Chile, Alemania, Francia, España, México, por supuesto, también. No, entonces, ¿qué quiere decir? Hay una secuencia, ¿no? Uno puede ser casualidad, hasta 2. Ya cuando son, insisto, y en distintos ámbitos, ¿qué te está diciendo? Ah, bueno, hay personas de distintas culturas. Porque no es lo mismo un jurado en Francia, en Estados Unidos, que un jurado en Chile, ¿no? Que un jurado en Argentina, En Holanda o- en Uruguay México. o México, claro. Entonces yo creo que por ese lado, para elevar un poquito la autoestima, ¿no? Sí, como no. No, qué maravilla, maestro, de verdad, qué placer platicar No, no con se usted. crea, Sí, digo. sí, vamos a tener Eso. que hacer Sí, otro. segunda parte, Sí, sí, sí. ¿verdad? Segunda y Sí, tercera, segunda por favor. parte. Ay, qué amable. Déjenme decirles que se me fue un comentario, perdón, Adri Calpe, maestro, te manda a decir que excelente persona, felicidades y muy preparado. Sí, es correcto. Aquí no, decía una amiga nuestra que no tenía ella amigas ni tontas ni, bueno, ahora decía tontas, ¿no? Ni feas. Bueno, igual aquí en Galería Élite no tenemos invitados que no merezca la pena, que nos hagan quedarnos los 60 minutos, aquí estamos. Así es. Alita, Siempre le comentamos, Ale, antes de que... Sí, yo nos no me quiero des el ir. mensaje, sí. Estoy siempre- fascinada, de verdad. Yo creo que esta entrevista se las voy a dejar de tarea a mis alumnos, porque estamos viendo literatura latinoamericana, entonces es para que lo aprendan. Muchas gracias. Sí. Y pues bueno, nos faltaron muchos temas, nos faltaron qué te ha dejado, por ejemplo, Irapuato, ¿no? ¿Qué ves en Irapuato? Y más que la hospitalidad de nuestra gente que ha estado contigo todo, bueno, ya 30 años. No, Irapuato me dio algo que es fundamental, me integró. O sea, si Irapuato te quiere mucho. una de las maravillas de la docencia, mucho, o sea, yo a mucho. veces me cuestiono eso. Si me hubiese puesto dedicado de repente a otra actividad, que lo podía haber hecho, Sí, soy medio claro, multiusos, ¿no? O sea, claro, como- sí. de repente no hubiera tenido la riqueza que tengo hoy de conocer, y no es exageración, miles de personas por la docencia. Sí, cómo no. Ya sea desde padre, y disculpe porque creo que ya estamos en tiempo, pero me ha tocado darle clases a hijos, padres. Sí, es una maravilla. ¿Cuánto llevas dando clases? Yo ni sé cuánto. Pero ya 2 generaciones cuando Mínimo 2 ya. ya. Sí, no. Sí, hay 2. Yo tengo casos de gente, como le digo, que le he dado El clases papá y a la el- mamá, ¿no? Bueno, porque estudió después ya la señora, pero estudió y tuve la dicha de poderla tener, ¿no? Hoy tengo en una universidad al hijo de
quien fue mi alumno y que a su vez es maestro en el instituto. No, bueno. Y yo le estoy dando clase al hijo que le di de la misma carrera. O sea, es maravilloso. Sí, sí. ¿No? Pues te queremos Uno dice, bueno, caramba, agradecer con sus hermanos. mis hermanos también. Estuvimos trabajando en la radiodifusora también. Bueno, generación por generación, y uno de mis hermanos siempre me ha dicho, si no hubiera sido por el maestro Gorosito, yo me hubiera tardado muchísimo más en mi tesis, en mi titulación, y quién sabe qué estaría yo haciendo. Entonces, de esa No, manera sí. trascendemos. De Y esa manera queremos... es la influencia Así que tiene es. sobre sus alumnos. Y el motor, ¿no? Terminas también Sí, siendo ese el motorcito. impulso. Bueno, es que mi Ajá. sistema, o sea, no soy muy ortodoxo, ¿no? Los que me conocen Ah, son no, los ortodoxo. Mi formación es Esparta-Atenas. Sí, les comento algo. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, en vez de estar como todos los niños en la calle jugando fútbol, yo estaba en el colegio militar, Ah, en el liceo militar en Uruguay. Fue muy importante en mi formación. Pequeña diferencia. Ok. De carácter, de responsabilidad, Claro. de Disciplina. deporte, de una serie de cosas. Sí, yo quería ser militar cuando era niño. Tenía mi abuelo paterno. Después ya no. Suerte. Pero digo, pero fue muy importante en mi formación. Orden, más respeto. Que igual la tenía en mi hogar, ¿eh? Mis padres en ese aspecto, mis respetos. Ujú. Pero digo, pero sí en una etapa, por eso digo, no hubo drogas, no había nada, ¿por qué? Porque estabas todo el día estudiando, Pero haciendo ocupado. ejercicio, o sea, no había tiempo para otra cosa que no fuera ocuparte Claro. en algo sano. Y esa Entonces, disciplina. mucho de mi personalidad está influida por eso. A veces yo me doy cuenta que, bueno, puedo parecer un poco demasiado estricto para el sistema nuestro. Y veo que viene por ahí. Pero no. Pero No, creo no creo. que por lo No que creo, ¿eh? vemos es lo que se necesita, ¿no? Por Porque favor. No creo que Por sea demasiado favor, estricto, es lo que ¿no? requieren los jóvenes. sí es lo que requiere Sí, la así sociedad, ¿no? Todos. Así sí, es. sí. Pues antes de despedirnos, Alejandra tiene un mensaje, pero sí quiero reiterarles verdaderamente que siempre nuestros invitados son personas que dejan huella en su camino. Y de verdad, maestro, Muchas gracias, qué doctora. honor tenerlo. Y el agradecimiento de la Y vamos- invitación una vez sí, más. ¿no? Y vamos Al a seguirle contrario. con la Será un segunda y placer. tercera parte. Vayamos. Claro Por que sí. favor, gracias maestro por estar aquí. Gracias por estar en Irapuato. Queremos darle las Qué gracias amable. Gracias. con un obsequio que nos manda la fresa de Irapuato, que ustedes saben Muchas gracias. que es nuestro identificativo, nuestras Exacto. raíces, ¿no? Las fresas de esta bella ciudad de Irapuato. que- Sí, yo digo, soy fresero adoptivo. Incluso Eso es todo. uno de los sinónimos que uso en poesía es fresero. Ay, Ah, qué sí, maravilla. Sí, sabía, sí es cierto. Sí, uno de mis sinónimos, tengo varios. Bueno, amigo, tú ya tienes la nacionalidad, ¿verdad? Sí, sí, claro, o sea, claro. yo en 1999 nos nacionalizamos, mi esposa y yo. Camila, nuestra hija, después, porque era menor de edad Es todavía, chiquita, entonces era tenía que cumplir los chiquita. 18. sí. ¿Ah? O sea, que ya eres No, sí. mexicano. Eso, fíjese, eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque dicen, no, porque estoy uruguayo, no, yo soy urumex. Es más, ya este año cumplí más años de Mexiguayo. mexicano. Mexiguayo. Sí, porque tengo 30 acá y 29 allá. así. No, ya Pero te ganamos. irapuatense. Ya Pero te aparte de Muchas veces. uruguayo y mexicano, irapuatense. Sí. Sí. Ah, no, sí, no me moví de acá, ni ya me voy a mover. ¿no? Así O sea, es. no. ¿Para qué? Como para qué, diría Así es. Ciro. Bueno, pues amigos, mil gracias por haber estado con nosotros este jueves en Galería Élite. Para nosotros es un gusto que siempre nos acompañan. Gracias por las reproducciones que nos hacen favor de hacer cada semana. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Que tengan un lindo fin de semana y por favor, cuídense. Si no tiene que salir de casa, no salga. Buenas noches, linda tarde. Muchas gracias. No, gracias a usted. Qué placer de